hemos hablado mucho de Oriente Medio, yo quiero hablar de Venezuela porque recientemente se han verificado algunos cambios, principalmente en la cúpula militar. Hay otros cambios notorios en algunas instituciones del país y en la cúpula militar se ha remeneado la mata. Mucha incertidumbre, muchas expectativas. ¿Por qué? Porque siempre se creyó que la parte fuerte del régimen venezolano, de esa dictadura bolivariana, ha sido el brazo militar. O sea, siempre se ha fortalecido lo militar y de hecho los militares controlan parte de la economía, algunas instituciones del Estado. Vimos que Vladimir Padrino, tras 12 años en frente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, fue destituido. Y de hecho, en contra de Vladimir Padrino, hay una orden de captura por parte de Estados Unidos. O sea, su cabeza tiene un precio, $15 millones. No se sabe si sería extraditado, si sería pedido en la justicia estadounidense, qué acuerdo se llegó para lograr esta destitución. Lo que sí es cierto es que había ciertos descontentos en la cúpula militar. En Venezuela hay muchísimos generales y de hecho se habla de unos 2.000 generales en fuentes no confirmadas y querían un relevo, querían ascenso, porque a medida que se mantiene invariable este cargo tan importante, también se mantiene invariable otros cargos importantes y otros generales se quedan sin funciones y de hecho había ascensos que estaban, que tenían que venir desde el año pasado y no se dieron a cabo por las continuas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que culminaron con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Pero también había mucho descontento al interno de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó el 3 de enero? ¿Qué pasó el 3 de enero? Vladimir Padrino había dicho que iba a defender a Nicolás Maduro con su vida. Y sin embargo, en las declaraciones posteriores decía, yo no mandé a los militares, no mandé a los pilotos porque vimos la gran cantidad de la Fuerza Aérea estadounidense y sabíamos que no podíamos combatirla. Entonces muchos se preguntan, ¿qué pasó con los sistemas de defensa chinos y rusos que tanto se hablaba en Venezuela? ¿Qué falló? Y no hubo ni siquiera un mea culpa y desde la cúpula militar era como una vergüenza, o sea, no piden perdón, no se retira, no dice, bueno, me equivoqué, pues yo me voy a retirar. Entonces estaba como ese punto pendiente al margen de la renovación que ellos entendían que debía tener. Pero ponen a una persona que contrariamente a lo que uno pensaría que tiene, bueno, liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, que una persona que va a respetar los derechos humanos, una persona que a juicio de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos es aún peor. ¿Por qué? Porque manejaba el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, tan culpable de múltiples violaciones de derechos humanos, de tortura, de desapariciones, de asesinatos. Y hablamos de Gustavo González López. También era el que lideraba un grupo que era de liberación de los pueblos. Es un grupo que se metía en los barrios y acababa con todos los jóvenes que estaban en contra del régimen. Es una persona que está incluso designada incluso por Estados Unidos, en países de Europa, como violador de los derechos humanos. Pero uno no se imaginaría que pusieran un ministro de defensa en Venezuela sin la anuencia de Estados Unidos en estos momentos en el cual lo que se ve es un cierto tutelaje, yo te reconozco, pero tú me permites explotar tu petróleo. O sea, de que Estados Unidos está en cierta medida manejando lo que pasa a lo interno de la economía de Venezuela y está empujando porque se produzcan ciertos cambios. Vladimir Padrino era una figura central en el madurismo. De hecho, cuando lo pone como ministro de Defensa, cuando lo pone cerca de él, lo hace en un movimiento de militarizar todo, porque Nicolás Maduro no viene del círculo militar, a diferencia de Hugo Chávez. O sea, Nicolás Maduro no era ni siquiera respetado, lo que era canciller, no tenía una carrera en lo militar y él se hace acompañar de Vladimir Padrino durante todo este proceso. Se viola muchos derechos humanos, dirige una campaña de represión durante todos estos años que estuvo al frente del Ministerio de Defensa. Hoy tenemos otra persona que indudablemente sí recibió la anuencia de los Estados Unidos y hemos visto cambios a lo interno del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, pero ya aprobada por Estados Unidos. Y de hecho el presidente Donald Trump pues sí certificó que era la presidenta de Venezuela, por lo que da a entender que esta situación no va a ser temporal, que esto se va a mantener en el tiempo. Veremos qué pasos se dan dentro del gobierno venezolano. Ya
Hay cambios como de 13 direcciones importantes dentro del gobierno y otras más en cargos menores, incluso en el aspecto militar. Se ha renovado todo el cuadro, lo que da a entender también que los militares tienen poder, pero no son los que dirigen. O sea, evidentemente el tema de los servicios de inteligencia y contrainteligencia tienen mucho más peso, tienen mucho más fuerza. Y bueno, hay un tema importante que vamos a tocar más adelante y ha sido el tema de que no se ha querido financiar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un tranque en el financiamiento y por lo tanto muchos empleados no están yendo y hay puntos cruciales principalmente en los aeropuertos. Vamos a conversar más adelante sobre ese tema.